Como todo en Necromunda, todo empieza cuando algo sale mal. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de la casa Van Saar de Necromunda. La historia de la casa Van Saar es la historia de una serie de acontecimientos fortuitos, con grandes consecuencias. Si el ascenso de la humanidad hasta su dominación galáctica puede decirse que es el resultado de una serie de acontecimientos imprevistos y afortunados, casualidades, entonces los eventos que trajeron a los Van Saar a Necromunda y facilitaron la creación de su casa y de su clan, bueno, que pocos fuera de la casa tienen alguna inclinación sobre quiénes son los de Van Saar o de dónde provienen, habla bien del poder del clan para proteger sus secretos y la larga guerra que ha librado para ganar su lugar en el reino de pesadillas, que es el 41º milenio. Se dice que los orígenes de la casa del clan Van Saar comenzó en las Edades Perdidas, en un tiempo olvidado, mucho antes de que la llegada del Imperio al mundo, que renombraría Necromunda, antes incluso de que el emperador surgiera en la antigua Terra. La humanidad se había extendido por las estrellas. Durante esta primera gran expansión desde el mundo natal de la humanidad, colonias partieron hacia las estrellas lejanas, con sus bodegas cargadas de secretos tecnológicos, ahora perdidos por la marcha del tiempo. Entre estas naves se decía que estaba la nave arqueológica Van Saar, que transportaba un colectivo tecnológico de científicos y colonos con destino a la lejana Araneus Prime, como se conocía antes a Necromunda. Un mundo incipiente, muchos años luz de nuestro astro el Sol. El destino de esta nave es objeto de mucho folclore entre los miembros del clan Van Saar, y hay innumerables historias de sobre cómo, cuándo y dónde llegó la nave a estrellarse en Necromunda. Grabaciones Vox degradadas y registros hololíticos mantenidos en secreto y solo tocados por los arqueotechs del clan ofrecen pistas sobre el destino de la nave y sobre los orígenes de la casa, aunque una gran cantidad de especulación por parte de los arqueotechs para completar el resto no se ha dado. Y de acuerdo con los conocimientos recogidos por este círculo interno, era tanto por el nombre de la nave y su jefe técnico. Se cree que Van Saar tenía la corte sobre una congregación de techs, como un sacerdote y su rebaño. A diferencia de los sacerdotes técnicos de Marte, Van Saar no adoraba a un dios y máquina imaginario, sino que él mismo era como un dios. Versado en la arqueotecnología y en los secretos de la antigua tecnología de la Edad Oscura, como nadie antes o después hubiese visto. Se cree que Van Saar y su tripulación iban a transformar a Araneus Prime para sus amos, tal vez creando algún tipo de paraíso tecnológico colectivo, de un tipo solo soñado en la era actual. Cualquiera que fuera la intención de la misión de Van Saar, ocurrió un desastre durante su viaje desde la antigua Terra. Fue tragado por la urdimbre, donde languidecería durante más de 10.000 años.
Y en algún momento del milenio 35, la nave arqueológica Van Zar fue expulsada de la disformidad y se estrelló en las cenizas de Necromunda. Varios registros de la época describen una nave del vacío cayendo a los páramos, aunque en ese momento Necromunda era todavía un lugar sin ley, solo recientemente bajo el control de la Casa Imperial. Y tales sucesos estaban lejos de ser inusuales. Y es aquí donde los registros de los Van Zar divergen, y no está claro quién fue el primero en recuperarse o emerger del naufragio. Algunos dicen que los primeros Van Zar fueron carroñeros de la ceniza, expulsados de la colmena, encontraron el barco y su plantilla de construcción estándar, nombre de las antiguas letras del casco de la nave. Otros muchos arqueotects afirman que fue el propio Van Zar quien se arrastró desde el naufragio, después de haber pasado milenios en éxtasis. Los que están en el poder fieren esta segunda teoría, ya que arraiga su linaje a Terra, la cuna de la humanidad. Lo que se sabe es que durante un tiempo los Van Zar operaron desde los restos de esta nave, perfeccionando su comprensión sobre la plantilla de construcción estándar y utilizando las maravillas que producía para hacerse ricos y poderosos entre las familias de indigentes y las tribus salvajes. Dispersos de estos primeros siglos de la existencia del clan, hablan de ellos como arqueotécnicos, carroñeros y corredores de los bazares de tecnología, y todos juraron mantener el secreto de la STC. Incluso cuando la Casa Imperial y otros trataron de descubrir las verdades que celosamente guardaban, su nave derribada se convirtió en el centro de un próspero asentamiento en el exterior, conocido como el Gran Páramo Ecuatorial de Junkertown. Y a principios del milenio 36, Junkertown fue garabateado en los mapas nómadas y rutas de tren de carretera por igual. Incluso los nobles señores de las casas de los clanes de las colmenas reconocieron la existencia de la lucrativa ciudad comercial. Detrás de los muros aparentemente destartalados y las torres centinelas del puesto de avanzada. Y sin embargo, Van Zar ya estaba construyendo un imperio. No mucho después de la aparición de la plantilla, un secreto aquelarre de tecnosalvadores, formado a su alrededor, tal vez reunidos por el propio Van Zar. Al darse cuenta de la importancia del dispositivo y el poder que ofrecía a cualquiera que pudiera dominar sus secretos, estos sabios hicieron esfuerzos para garantizar su seguridad. Eran los antepasados y madres de los arqueotects. Y todo dentro de la casa del clan se ha construido sobre sus deseos. A medida que Junkertown prosperaba, varios arqueotects ascendieron a la custodia de la plantilla, cada uno con sus propios planes sobre cómo utilizar este maravilloso dispositivo para la mejora de su pueblo, así como mantenerlo fuera de las manos de la Casa Imperial y por extensión del imperio mismo. Algunos de ellos, como la reina Arachne Lothrun, pasó su vida haciendo ingeniería inversa de la plantilla y adaptando nuevas tecnologías a partir de sus secretos. Sin embargo, otros como Kepler Ceros entrenaron y enviaron a miles de agentes a recorrer Necromunda en búsqueda de arqueotecnología, con la esperanza de poder codificar la plantilla con nuevos patrones y crear nuevos objetos tecnológicos.
Todos estos señores de la tecnología se sumaron a la creciente riqueza de la Cábala, y con el tiempo, los secretos guardados por la casa siguieron creciendo y profundizándose. Tal vez el más inusual de estos Arqueotec fue registrado en el Annulus Technica del clan Arqueos, y este fue Sater Davos, un técnico de la colmena Rothgol. Davos se había unido a los Van Saar de Junkertown, después de descubrir un pico craneal en las profundidades de su colmena. Introduciendo el pincho en su cerebro, Davos fue dotado con sus engranas memotécnicas únicas, creados por los señores del hierro en siglos pasados. Esto convirtió a Davos en un intelecto de capacidad verdaderamente asombrosa. Su cuerpo le obligó a depender de un Arachnic Rig solo para moverse, pues con esta gran inteligencia, la primera tarea de Davos fue dominar las profundidades de la colmena Rothgol. Aunque tan pronto como hubo sometido a sus rivales y se hizo excesivamente rico, se aburrió. El salvajismo de la guerra entre clanes ya no mantenía su atención. Y está escrito en la técnica que en esta época Davos aprendió todo lo que pudo de Necromunda y su gente, con la esperanza de encontrar algo que mantuviera su atención. Y que fue durante su búsqueda que descubrió las pistas que apuntaban a la plantilla de Van Saar. Su interés despertó. Viajó a Junkertown para ver el dispositivo por sí mismo y aprender de la difícil situación de Van Saar. Desentrañar la historia de la nave Colonia Perdida, el olvidado mesías de la tecnología y el gran y raro dispositivo en sí mismo. Davos se convenció de que los Van Saar eran los descendientes de un pueblo fuera del tiempo. Era su deber devolverlos a la era perdida de la que habían procedido. Si Davos fue impulsado por los códigos memotécnicos de los señores del hierro, impartidos a su cerebro por el pico de datos, o tal vez su inteligencia aumentada le había llevado a la locura, la llegada de los tecnopandilleros marcó un periodo de extrema expansión de la futura casa del clan. Junkertown prosperó, y los zarcillos de Van Saar comenzaron a abrirse camino en muchos aspectos de la sociedad necromundana, poniéndose de moda entre la casa de nobles tener a uno de estos tecnoartesanos como parte de su hogar. Muchos son los retratos sobrevivientes de los grandes y nobles gobernantes de las colmenas de esta época. Muestran a un miembro de los Van Saar acechando en el fondo, adornado con los exquisitos arqueodispositivos por los que eran reconocidos. En esta época, Davos también comenzó a abordar las cuestiones de la radiación tóxica que había plagado a los Van Saar desde que descubrieron por primera vez la plantilla de construcción estándar. Los primeros trajes de supervivencia, diseñados para prolongar sus vidas atenuadas por la radiación, órganos artificiales, se perfeccionaron. Bioaumentos se hicieron para mantener sus cuerpos. Y se crearon los primeros círculos de Arqueotecs, creados limitando a aquellos que podían estar en la presencia de la plantilla. Y en una generación, el gran secreto de los Van Saar fue enterrado aún más, para que nadie pudiera descubrirlo como Davos había hecho. Mientras que la influencia de la Casa del Artificio había crecido exponencialmente, el verdadero objetivo de Davos, con los Van Saar y su época perdida, se le escapó. Y sin embargo, en el cambio del milenio 37, un Davos extremadamente envejecido seguía invirtiendo los recursos de los Van Saar para cumplir su sueño. Para entonces, Junkertown ya no era el centro de la Cábala, y los Van Saar se podían encontrar en docenas de colmenas,
incluyendo la propia Colmena Primus. Había algunos entre el primer círculo de los Archaeotech que argumentaban que Davos estaba desangrando el imperio que había construido, y él había llegado en el momento de que los Van Saar tomaran su lugar entre las casas de clanes de Necromunda. Ya poseían un poder superior al de muchos otros, y casas del clan como la de Orlund y Jungar estaban maduras para su destrucción. Tal vez lo más revelador fue la decadencia de la casa Helmar, en la cúspide de la guerra de las dos caras. Todos y cada uno de los detalles apuntaban a una rara oportunidad para los Van Saar de ejercer su dominio. Y en el año 411 del milenio 37, Sater Davos desapareció misteriosamente. El último obstáculo para el ascenso de los Van Saar se había ido. En el vacío de poder dejado por la misteriosa desaparición de Sater Davos, los Van Saar se reunieron en un consejo, bajo el liderazgo de los restantes Archaeotech. El círculo interno decidió que ninguno de ellos debería volver a ejercer el poder que Davos, o los que vinieron antes que él, para no explotar la plantilla únicamente para sus propias obsesiones personales. Fue en este momento que idearon las 3 leyes, un conjunto de reglas que rigen cómo los Van Saar utilizarían sus dones tecnológicos. La primera y más importante de estas leyes era que la plantilla de construcción estándar siempre debería ser protegida y utilizada para el mejoramiento de la casa Van Saar. Con este decreto, la plantilla fue retirada de Junkertown y la base de poder Van Saar se trasladó a la ciudad Colmena en Primus. Incluso cuando Junkertown cayó en la ruina, convirtiéndose en solo otro asentamiento en un páramo andrajoso, los Van Saar hicieron su movimiento y reconocieron el apoyo hacia Lady Sindarak. Los Van Saar capearon la guerra de las dos caras excepcionalmente bien, abasteciendo a los ejércitos del aspirante a gobernador planetario con las mejores armas que podían fabricar. Los Archaeotech suelen afirmar que sin la ayuda de su cábala, Sindarak podría haber fracasado sobre su hermano Gothrul, bromeando que sus antepasados habrían optado por apoyar al otro hermano si no hubiera hecho su base de poder tan lejos de la Colmena Primus. La verdadera ascensión de los Van Saar, sin embargo, llegaría tras la conclusión de la guerra, ya que los Archaeotech fueron comisionados por Lady Sindarak para diseñar y construir su mayor logro, la estación espacial conocida como el Ojo de Selene. Y fue por este acto que Lady Sindarak otorgó el título de la Casa del Clan a los Van Saar y estableció un pacto con los tecnomaestros que perduraría durante miles de años. A medida que la relación entre la Casa del Artificio y la Casa Imperial, incluyendo los excesos de experimentación tecnológica, como la construcción del monitor Cybertechnic de la Pared del Polvo y el hundimiento del Pozo del Mundo Térmico de Big Hole, y la creación de la raza de esclavos que más tarde se convertirían en los Goliath. Por lo que la barrera contra el imperio alrededor de la casa Van Saar se fortaleció. A principios del milenio 38, los Archaeotech estaban bien arraigados en el funcionamiento de Necromunda.
y a pesar de las maquinaciones de sus rivales, rápidamente se convirtieron en esenciales para la ecología de la Casa Clan de las grandes ciudades colmena. Su ascenso hasta convertirse en tecnócratas de Necromunda tuvo por supuesto sus detractores, sus oponentes, algunos de los cuales incluso la línea de Helmar no pudo protegerlos. La Casa Clan de Hera, los antiguos maestros técnicos de la Colmena Primus, la posición les habían usurpado, sobre todo porque ellos mismos habían arrebatado recientemente su posición. Antes de la Guerra de las Dos Caras, Hera había sido un clan menor en Necromunda. Sus datos y mercaderes de susurro, poco más que sirvientes de las poderosas casas nobles, sabiamente habían elegido aliarse con Lady Sindarak, y como resultado, habían visto crecer sus fortunas, sus cronocogitadores marcando los días, las semanas y los grandes ciclos de la guerra en toda la Colmena Primus. Sus nobles ambiciones se vieron truncadas en décadas posteriores, cuando la Casa Imperial concedió un contrato a los Van Zar, cuyo profundo pozo de maravillas arqueotecnológicas nunca parecía agotarse, decía este. Todo esto llevó a un enfrentamiento en los últimos años del milenio 38. Marshalin, junto con sus guerreros tecnológicos y supervisores Cognum, el clan Hera lanzó un ataque masivo de datos contra los Van Zar, soltando un voraz código caníbal en sus bóvedas Cortex, donde la casa del clan guardaba los secretos de la plantilla, desconocidos por supuesto por los líderes del clan Hera. El resultado fue tan asombroso como devastador para los Heritas. Los engramas cognitivos de la plantilla identificaron a la casa rival como un enemigo mortal, y para borrarlos de la existencia, aunque el asalto inicial había hecho poco daño a los Van Zar, y los ataques en grupo lanzados por el clan Hera hicieron aún menos contra los bien armados soldados de la Casa del Artificio, fue como si un interruptor se hubiera pulsado, como un cirujano cortando carne muerta. Los Van Zar erradicaron a la Casa Hera en una serie de precisos ataques por bandas fuertemente armadas y el ingenio de numerosos accidentes que vieron los equipos de trabajo enteros consumidos en las manufactoras del clan Hera, que habían actuado por voluntad contra los Archaeotecs. La destrucción de la casa Hera se convirtió en una advertencia para cualquiera que subestimara o intentara derribar a los Van Zar. E incluso siglos después, su nombre es sinónimo de locura y arrogancia entre los clanes jóvenes. Mientras que la guerra de bandas, los levantamientos de colmenas y las grandes tormentas de cenizas salpicaran los siglos, la casa Van Zar perduraría. Su lugar en la gran red de poder de Necromunda se entrelazaría tan profundamente que muchos llegaron a considerar que los Van Zar habían sido parte de un mundo tóxico, quizás no tan influyentes como los Escher, no tan numerosos como los Cawdor, o hambrientos de poder como los Goliath, pero posiblemente más ricos que todos los demás, con contratos y riquezas que rivalizan con las propias casas nobles. Sin embargo, nada perdura para siempre, menos en Necromunda.
y el secreto que albergan los Van Saar no puede perdurar. Es una carrera entre la decadencia causada por la plantilla, que devora la vitalidad y la juventud de los hombres y mujeres del clan, y los enemigos del mismo, que buscan envenenar el pozo del que extraen sus maravillas tecnológicas, reclamarlas para ellos, o castigarlos por sus transgresiones contra el Omnisaya. Por su parte, los Van Saar llevan mucho tiempo preparándose para el día en que deban de luchar nuevamente por su supervivencia, no solo contra los habitantes de Necromunda, sino contra el régimen de esta era oscura. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Me ha gustado, eran videos que ya quería retomar como parte de la saga de Necromunda. Ya está, igual, ya los hice hace creo que un año o dos, los videos de la banda Cawdor, los Palanitas, que son por así decirlo, el SWAT de Necromunda. Además, ya grabé igual la Casa de Laque hace mucho tiempo, así que den amor a esos videos para que podamos continuar, para ver si hay apoyo con esto. Además, el video de 15 horas ya está por llegar a los 100 likes de nuevo, así que véanlos, compártanlos. El de los Guerreros Trueno, igual si pueden compartir los sueños de unidad. Quiero continuar esa saga, pero no lo sé, tal vez quieran otros relatos o solo fragmentos y capítulos, porque también pienso que eso gustaría más. O discursos, si les gusta cómo narro las cosas. Sin nada más que decirles, muchas gracias. El emperador protege.